Muy bien, hermanos. Lucas capítulo 1, verso 67. Tenga abierto ahí su Biblia y vamos a estar compartiendo. Y nuestro tema está ahí, una bendición extraordinaria. Han transcurrido varios meses en los cuales Zacarías, nuestro personaje central de esta mañana, Zacarías no ha podido hablar. Esta situación se originó mientras él ofrecía el incienso en la presencia del Señor. Usted lo puede ver ahí en los versos 11 y 20 de este mismo capítulo. En este momento en el que él entró al lugar santo y ofrecía el incienso, experimentó un encuentro con el ángel Gabriel, quien le anunció sería el padre de un niño especial, el precursor del Mesías, nuestro Señor y Salvador. Según lo establecido, una vez que el sacerdote había ofrecido el incienso al Señor en el lugar santo, regresaba con el pueblo y pronunciaba la bendición ordenada por el Señor, por nuestro Dios, en Números capítulo 6, versos 23 al 27. Dice ahí la palabra, ahí está la bendición que el sacerdote, después de ofrecer incienso, regresaba con el pueblo e inmediatamente elevaba estas palabras de bendición. Dice Números 6, 22 al 27, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice la palabra. Esta era la bendición que pronunciaba el sacerdote una vez que regresaba del lugar santo de ofrecer el incienso. Zacarías, sin embargo, debido a la pérdida del habla, se vio imposibilitado de terminar esta parte de su servicio y pronunciar tal bendición. Hoy, meses después, yo creo que serían unos 10, 11 meses después, ¿verdad? Tiene la oportunidad de completar este aspecto de su servicio, pero no será la bendición de Números capítulo 6, versos 22 al 27 la que pronunciará sobre su pueblo, sino una bendición extraordinaria como resultado de estar bajo el control del Espíritu Santo. Y vemos entonces que en estas palabras, en esta bendición extraordinaria, Zacarías hace tres cosas. Primero, describe la obra del Señor en favor de su pueblo. Segundo, describe al precursor del Señor. Y tercero, describe el progreso o el crecimiento de este precursor del Señor. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, cómo Zacarías en sus palabras de bendición, bajo la influencia, bajo el control, bajo la autoridad del Espíritu Santo, entonces describe lo que es la obra del Señor en favor de su pueblo, que es la obra del Señor en favor de nosotros también. Y veamos en cuanto a ello que Zacarías nos dice que toda bendición procede de Dios. Toda bendición procede de Dios. Dice el verso 67. En el verso 64 dice: al momento fue abierta su boca de Zacarías y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Previo a comenzar a describir, hermanos, lo que Zacarías dice en cuanto al Señor, quiero clarificar un poco ese término. Dice que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Y quiero clarificar un poco porque generalmente relacionamos el término profecía con predicción, ¿no es cierto? Cuando escuchamos, ¿verdad?, la palabra, el término profecía, inmediatamente lo asociamos con predicción, con asuntos futuros. Sin embargo, cuando usted lee con más atención la palabra del Señor y lee sobre los profetas, verá que
no siempre los profetas del Señor, ¿verdad?, profetizaban en el sentido de predecir eventos futuros. En realidad, cuando usted lee los profetas, verá que la mayoría de la profecía de ellos se trataba de tomar la palabra revelada por el Señor y nuevamente recordársela al pueblo, y de esa manera llamar al pueblo a la obediencia, llamar al pueblo al arrepentimiento y llamar al pueblo a la consagración al Señor. En eso consistía la profecía. Si pudiese darle un número, un porcentaje, yo le diría quizá que un 80%, ¿verdad? Un 80%, la profecía de los profetas tenía que ver con tomar la palabra del Señor y recordársela al pueblo. Y un 20%, quizás algo más, se trataba de profecía predictiva, de predecir eventos que tenían que ver con el futuro. Poco más, un poco menos, quizá. Entonces, en ese sentido, hermanos, cuando leemos aquí que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, Zacarías básicamente va a tomar la palabra revelada, como ya lo vamos a ver, y la va a traer al pueblo, y la va a presentar al pueblo. Entonces, el verso 67, Zacarías dice que la bendición procede de Dios. Es interesante, hermanos, que cuando usted ve el libro de los Salmos, yo no sé si usted sabía que el libro de los Salmos son 5 libros. No sé si lo había notado. El libro de los Salmos son 5 libros, 5 compilaciones, ¿verdad? Ahora, es interesante que las palabras de Zacarías en el verso 68, bendito el Señor, Dios de Israel, son las palabras exactas con las que termina cada uno de los libros de los Salmos. Vea, por ejemplo, el capítulo 41, verso 13, que es donde termina el primer libro de los Salmos. Dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora vea lo que dice el Salmo 72, versos 18 y 19. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Ahora vea cómo termina el tercer libro, el capítulo 89, verso 52. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. ¿Y cómo termina el tercer libro? Ve el Salmo 106, verso 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. ¿Ve qué interesante? Lo que Zacarías está diciendo en sus palabras de bendición al pueblo es exactamente lo que la palabra revelada ya ha dicho. El Espíritu Santo, hermanos, no va a tomar cosas extrañas. El Espíritu Santo me dijo. ¿Usted ha escuchado esa locura hoy en día? En ciertos lugares dice, el Espíritu Santo me habló y me dijo que me fuera a tirar de este puente, ¿verdad? Ya, qué locura, es un montón de cosas, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo, hermanos, lo que hace es tomar la palabra y usa esa palabra, ¿verdad? Nuestro Señor mismo en San Juan 17 dijo que nuestra santidad sería el resultado de la palabra. El Espíritu Santo usa la palabra para santificarnos. Zacarías está usando la palabra aquí para decirnos que todo procede de Dios, el Señor, el Dios de Israel. Ahora, Zacarías dice bendito sea el Señor, el Señor. Esta palabra, mis hermanos, esta palabra en el idioma original que tenemos en el Nuevo Testamento, el griego, significa, se refiere a nuestro Dios como soberano, como amo, como dueño, como la suprema autoridad, como aquel que tiene control de todo sobre el universo, control de todo sobre el universo, como la fuente de todo bien. Eso significa la palabra kurios, que es la palabra usada aquí precisamente. Se lo repito, soberano, amo, dueño, suprema autoridad, aquel que tiene control de todo, aquel que es la fuente de todo.
De él es que, a él es que bendice Zacarías, y Zacarías nos anima a bendecir al Señor de esa manera, a proclamar que Él es el Señor, el Dios de Israel, el Dios de su pueblo. Pero también aprendemos en este verso que nadie que tenga en su vida la presencia del Espíritu Santo, que esté siendo gobernado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, podrá rendir culto o alabanza a otro que no sea el Señor. Puede ver eso allí en Juan capítulo 7, versos 38 y 39, y Santiago capítulo 3, verso 11. Solamente esos dos textos para que usted tenga una muestra. Nadie que tenga en su vida, que esté controlado en su vida por el Espíritu Santo, podrá rendir culto o alabanza a otro que no sea Dios. Y allí en esos pasajes el Señor habla que el Espíritu Santo es como un manantial dentro de nosotros, y ese manantial está fluyendo. Ahora piensa en un manantial, piensa en un riachuelo, piensa en un río. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor hizo a los manantiales, hizo los riachuelos? Para afectar esta tierra, para afectar su entorno, para dañar a lo que está a su alrededor. Los manantiales el Señor los creó para ser de bendición, para nutrir, para alimentar, para dar vida, para hacer bien. Esa es la idea. Dice el Señor ahí en Juan 7, 38 y 39 que una vez que el Espíritu Santo está dentro de alguien, es como un manantial. Usted y yo, esa es la función que tenemos, mis hermanos. Debemos ser instrumentos de bendición. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros y no estamos siendo canales de bendición, medios de bendición, entonces debemos examinar nuestras vidas. Santiago 3:11 dice: hermanos, no es posible que de un mismo manantial, de una misma fuente, brote agua amarga y agua dulce. Eso es insólito. ¿Por qué está diciendo Santiago eso? Porque muchos creyentes, muchos que se llamaban creyentes, tenían una vida ambivalente. ¿Sí? Cristianos, pero hablaban de una manera que no era la manera en la que habla el Señor. Y esa realidad no es algo del pasado. También hoy en día tenemos personas en las iglesias que afirman que son creyentes, pero es paradójico que tienen años, a veces hasta años de estar en la iglesia, de estar allí entre los santos, de ser parte del pueblo de Dios, pero su vocabulario no ha cambiado, sus hábitos no han cambiado, sus actitudes no han cambiado, su carácter no ha sido moldeado. ¿Cómo es posible? La recomendación del apóstol Pablo y de este humilde servidor suyo es que examine su fe. Hay que examinar la fe. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, debemos ser manantiales, debemos ser de bendición. No puede nuestra vida ser ambivalente, mis hermanos. No podemos ser una cosa en el templo y otra cosa al salir del templo. No podemos ser una clase de hombres aquí y otra clase de hombres allá afuera. No podemos ser un tipo de joven aquí, con una apariencia aquí, y una vez que salimos del templo ser otra clase de jóvenes totalmente diferentes. No debemos ser, las mujeres no deben ser de una forma aquí y otra al salir de ese portón. Hermanos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, no solo aquí en el templo. Él está con nosotros, Él permanecerá con vosotros, dijo el Señor en San Juan 14, residirá con vosotros hasta que ustedes se vayan de aquí. Así que aprendemos, mis hermanos, de la bendición de Zacarías, que no podemos rendir culto, alabanza a nadie más, a nada más, si el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, procedamos, mis hermanos, a ver la descripción que hace Zacarías de la obra del Señor en cuanto a su pueblo. Versos 68 y 69. Dice que ha visitado y redimido a su pueblo en primer lugar. El Señor, el Dios de Israel, dice Zacarías, ha visitado y redimido a su pueblo. Y verso 69, y que ha levantado un poderoso Salvador en la casa
de David, su siervo. Lo primero que Zacarías destaca es que el Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora, esta visita, hermanos, no es una visita casual o social de parte del Señor para su pueblo. Esta visita, esta palabra que se usa allí, es una palabra, es un verbo que significa que Dios se manifiesta en favor de su pueblo. El Señor viene a ayudarlo, viene a favorecerlo porque está preocupado por su pueblo, viene en busca de su pueblo, ¿sí? Y viene para intervenir en favor de su pueblo. Mira que su pueblo está en dificultades, que sus hijos están en dificultades, y entonces Él acude en ayuda de ellos, viene a socorrerlos, viene a auxiliarnos. Zacarías bendice al Señor, alaba al Señor, porque el Señor ha visitado a su pueblo, pero también dice que ha redimido a su pueblo. Redimido es la palabra que se traduce a nuestro español como libertar, rescatar, salvar. Libertar, rescatar y salvar. Ahora, es una salvación que tiene un costo, un alto costo. Primera Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ese fue el precio. Ese es el precio con el que el Señor nos redimió. La palabra redimir tiene implícito que hay un costo que pagar. Esa palabra viene del mercado de esclavos, mis hermanos. Era una palabra usada en el mercado de esclavos en el tiempo de Pablo. Una persona adinerada, un acaudalado, esa palabra nos trae recuerdos algunos. Un adinerado iba al mercado de esclavos, ¿sí? Donde estaban los esclavos, y miraba a los esclavos, ¿verdad? Y aquel que le gustaba, que era fuerte, que se miraba fuerte, robusto, corpulento, ¿verdad? Decía, bueno, yo quiero redimir, ¿verdad?, a ese esclavo. Es decir, yo quiero comprar ese esclavo. Y pagaba el costo de ese esclavo y lo llevaba para la granja, lo llevaba para su hacienda, lo llevaba para trabajar. Esa es la connotación de la palabra redimir. Hay un costo implícito. Y en el caso nuestro, en el caso suyo y mío, hubo un precio. El precio fue la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él tuvo que derramar su sangre, no había manera. Algunas personas piensan que pueden ganarse el favor del Señor haciendo buenas obras. La palabra es clara, mis hermanos. Efesios capítulo 2, verso 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. La gracia y la fe son regalos de Dios. No es por obras, dice Efesios 2:9, no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta orgulloso. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Nuestra redención fue pagada no por nuestras obras, no hay buena obra. El profeta Isaías dice, si bien cada una de nuestras obras, todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. ¿Sí? Esos trapos que usaban los leprosos, hermanos, para envolverse su cuerpo que se estaba pudriendo, supurando. Esos trapos de inmundicia, así son las obras fétidas, desagradables, repugnantes del ser humano cuando quiere con eso ganarse el favor de Dios. Las obras agradables al Señor son las que hacemos una vez que Cristo Jesús nos ha comprado. Efesios 2:10 lo dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Allí tienen valor las obras, pero son el resultado de que Cristo ya está en nuestra vida. No están siendo realizadas para que Cristo venga y nos dé la salvación. El Señor entonces ha visitado para ayudar, para favorecer, para intervenir, para auxiliar, porque está preocupado por su pueblo y su situación, y lo ha visitado precisamente para eso. Lo ha visitado para libertarlo, rescatarlo, salvarlo.
ha pagado un precio, el precio de su Hijo. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, daría a su Hijo para que un pecador, que una persona mala fuese redimida? Ninguno de nosotros haría eso jamás. Pero también dice Zacarías que el Señor ha levantado un poderoso Salvador. Algunas versiones hablan de un cuerno de salvación. Y el cuerno, mis hermanos, en la palabra del Señor, usted encuentra que tiene que ver con el poder y la fuerza de un animal. El poder y la fuerza, describen el poder y la fuerza de un animal, también describen el poder de un reino o el poder de un rey. Por ejemplo, cuando lee Daniel, los hombres vamos a estar estudiando el libro de Daniel en 2 semanas. Y entonces ahí va usted a tener más amplitud. Yo ahorita así de pasadita. Solo le digo que un cuerno, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, en el capítulo 8 de Daniel, versos 5 al 7, encontramos a un macho cabrillo, ¿verdad? Y a un carnero ahí que se encuentran. Y uno de ellos dice que embiste con tal fuerza con su cuerno al otro que lo tira en tierra, ¿verdad? Lo pisotea y lo destruye. Ahora el Señor ha levantado para nosotros, un cuerno de salvación, un poderoso Salvador. El apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, verso 16, ¿recuerda? Dice Pablo hablando de ese mensaje y de esa persona. El Evangelio, mis hermanos, es un contenido, pero también es una persona. El Evangelio es el contenido del mensaje, pero es la persona. El apóstol Pablo hablando ahí en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, lo que el Señor me mandó a predicar, y un poco de mi Señor. No me avergüenzo del Evangelio porque, ¿por qué dice Pablo? Porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder. ¿Por qué el Evangelio tiene poder para salvar? Porque el Evangelio no solamente es la teoría. El Evangelio es la persona de Cristo, es ese cuerno poderoso, ese Salvador que Dios levantó para que por medio de Él, solo por Él. Algunos andan por ahí diciendo que podemos llegar a Dios directamente, que no necesitamos a Cristo Jesús. Pero Él dijo claramente en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si usted ha escuchado que podemos llegar al Padre obviando al Hijo, sin tomar en cuenta al Hijo, hay que bajarnos de esa nube. Y hay que explicarle a estas personas que no podemos llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, describen a ese poderoso Salvador. Me encanta, hermanos, uno de mis pasajes favoritos. Dice: y a vosotros, este es para nosotros, hermanos, ¿verdad? Bueno, era para los colosenses, sí, hermanos, pero el Espíritu Santo estaba inspirando a Pablo para escribir, no solamente para sus hermanos inmediatos, colosenses, filipenses, efesios, tesalonicenses. El Espíritu Santo estaba inspirando a Pablo para que escribiera algo que también era para nosotros. Entonces dice Pablo allí a los colosenses y a nosotros: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Oiga qué maravilloso. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora vea: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Pablo está pensando, cuando escribe esas palabras, está pensando en lo que hacían los generales de su tiempo, que iban a una batalla y derrotaban a su enemigo. Cuando había terminado la batalla y habían derrotado a sus enemigos, tomaban cautivos, regresaban a su ciudad. ¿Recuerda a Nabucodonosor? ¿Recuerda que destruyó Jerusalén
¿Y qué hizo? Bueno, ahí quédense ustedes, dijo Nabucodonosor, ahí miren lo que hagan. Recuerda, dice que tomó cautivos, ¿verdad? Y los llevó a Babilonia. No dice si, ¿verdad? Habían reyes que ponían ganchos en las narices, ¿verdad? Los asirios, por ejemplo, ponían ganchos en las narices de sus conquistados. Era una cosa terrible. No se dice eso de Nabucodonosor. Sin embargo, Nabucodonosor llevó cautivos. Y estos generales llevaban cautivos, a los cautivos encadenados, y entraban por las ciudades en un desfile triunfal para que todos vieran la gran victoria que habían logrado. Pablo tiene en mente, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro poderoso Salvador, a nuestro glorioso Señor, marchando triunfal con huestes, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas de este siglo destruidos. Destruidos. Nos ha levantado, dice Zacarías, un poderoso Salvador. Ahora, Zacarías dice que nos ha librado de nuestros enemigos. Versos 71, 74 y 75. Que este cuerno de salvación, dice, nos viene a salvar de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Dice que librados de nuestros enemigos, verso 74, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Allí podemos ver entonces, porque podría venir a nuestra mente la idea de que o aquellos a quienes a Zacarías estaba hablando, podría venir la idea de que el Señor venía a salvarlos ¿de quién? ¿Recuerda usted de quién? De los romanos. Ellos estaban esclavizados por los romanos. Y cuando Zacarías dice que el Señor Dios, el Dios de Israel, nos ha levantado un poderoso Salvador, salvación de nuestros enemigos, ¿verdad? Inmediatamente podía venir la idea de que el Señor viene a salvarnos de los romanos. Pero hermanos, el Señor no tiene en mente ese asunto. A quienes el Señor tiene en mente son aquellos enemigos que no solamente van a destruir nuestro cuerpo, pero también van a destruir nuestra vida por la eternidad. El verso 75 lo dice: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y quiero mencionar solamente 3 poderosos enemigos contra los que luchamos los creyentes cada día: la carne, el mundo y Satanás. La carne, el mundo y Satanás son formidables enemigos con los que luchamos cada día. Cada día los enfrentamos. Ahora, este cuerno poderoso, este poderoso Salvador vino precisamente a darnos la victoria sobre ellos, pero tenemos que estar aferrados a Él. Entonces, Zacarías describe la obra del Señor, pero también describe la fidelidad del Señor. En sus palabras, él describe la fidelidad del Señor. Verso 70 y dice, y también los versos 72 al 75. El verso 70 dice: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Zacarías no solamente habla del favor del Señor, pero habla de la fidelidad del Señor. ¿Cómo se describe Zacarías o cómo dice que se ha mostrado la fidelidad del Señor para con su pueblo? Dice que ha cumplido lo dicho por medio de sus profetas. Es decir, siglos antes, desde Moisés en adelante, el Señor prometió que levantaría un Salvador para su pueblo. Deuteronomio 18:15 nos habla de ello, hermanos. Ahí vemos a Moisés en Deuteronomio 18:15. Dice: el Señor levantará a un profeta como yo, a él deben escuchar. David en el Salmo 110, versos del 1 al 7, habla del advenimiento también 1000 años antes de este poderoso Salvador. Isaías 700 años antes, Isaías capítulo 7, verso 14, y también el capítulo 9, verso 2 al 7, y capítulo 11, versos del 1 al 4. Isaías, 700 años antes, está refiriéndose a este poderoso Salvador que enviará el Señor. Jeremías, capítulo 33, verso 17.
Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. Ezequiel 34, 23. Daniel 7, 13 y 14. Miqueas 5, 2 y Malaquías 3, 1. Todos esos profetas, cada uno de ellos, anunció por inspiración del Señor que se levantaría un poderoso Salvador. Pasaron siglos, hermanos. Siglos. Murió Moisés, murió David, murió Isaías, murió Jeremías, murió Zacarías, murió Ezequiel, murió Daniel, murió Miqueas, murió Malaquías. Y después de Malaquías todavía hubo que esperar 400 años para que se cumpliese esa palabra. Y es posible, mis hermanos, como nos ocurre a muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos orando por algo, pidiéndole al Señor algo, oramos un mes, oramos 2 meses, oramos 3 meses y decimos, no, ¿verdad? Ya el Señor, no, yo creo que no es la voluntad del Señor. Yo creo que el Señor no me quiere dar esto. ¿Sí? Posiblemente muchos dijeron, no, ¿verdad? ¿Recuerda el drama de Navidad? Pues hemos escuchado, dijo uno de las muchachas que estaban aquí, ¿verdad? Hemos escuchado sobre unas profecías de que van a ser el Mesías, ¿verdad? El Salvador. Pero eso hace mucho tiempo se viene hablando y no, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera se va a cumplir eso. Es posible que muchos tenían esa mentalidad. Pero hermanos, el asunto es que el tiempo del Señor, y esa lección nos cuesta aprenderla, el asunto es que el tiempo del Señor, hermanos, no es nuestro tiempo. ¿Recuerda a Zacarías? Estaba orando Zacarías por un hijo, si ya tenía tal vez más de 70 años. Zacarías ya había estado orando, quizá en su juventud, Señor, vea con Elizabeth, danos un hijo. Pero hermanos, ya cuando llegaron quizá a los 50, ya dijeron, ya, amor, ya no oremos, ¿verdad? No era la voluntad del Señor darnos un hijo. Llegaron a los 70 y nada. Llegaron a los 80, bueno, no, yo bien llegado. Y de repente el Señor aparece, manda un ángel y dice, Zacarías, tu oración, esa que dejaste de hacer hace como 20 años, ¿verdad? Tu oración ha sido escuchada. Vas a tener un hijo. Hermanos, y como decía anteriormente en un mensaje, a veces inmediatamente señalamos para decir, este Zacarías es incrédulo. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Tengo 70 años. ¿Cómo, Señor? No, Señor, tengo 70 años, yo no creo que eso pase. No, le dice Gabriel, para el Señor no hay nada imposible. Hermanos, la fidelidad del Señor, el tiempo del Señor, hermanos, no es cuando nosotros decimos, no es cuando nosotros queremos. Si es la voluntad del Señor, el Señor nos va a dar esa petición, pero será en su tiempo, hermanos. Debemos aprender esa lección, hermanos. Pero no solamente ha cumplido la palabra de sus profetas, también ha cumplido la fidelidad del Señor, hermanos. Ha cumplido su promesa a los patriarcas. Hermanos, ¿cuántos años vivió Abraham? ¿Hace cuántos años había muerto Abraham? ¿Verdad? A este momento que se cumplió esa palabra del Señor, 2000 años habían pasado, hermano. 2000 años. Yo, no, hace 2000 años el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, nuestros padres, ¿verdad? ¿Qué debe estar cumpliéndose esto, hermanos? El Señor es fiel. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, dice Isaías 40. Y nuestro Señor nos recordó en otra forma eso mismo. El cielo y la tierra pasarán, dijo Él, pero mis palabras no pasarán. Fiel es esta palabra, dijo Pablo cuando le escribió a Timoteo. Fiel es esta palabra y digna de ser recibida por todos. Podemos confiar en esa palabra, hermanos. Podemos confiar. Se cumple, no en nuestro tiempo, en el tiempo del Señor. Génesis capítulo 12. Ahí usted ve la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Génesis capítulo 12. Bendeciré a los que te bendijeren. 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora ve el capítulo 17, verso 7 de Génesis. Y estableceré mi pacto entre mí y ti
y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y tu descendencia después de ti. ¿En quién serían benditas todas las naciones de la tierra? ¿En Isaac? ¿En Jacob? ¿En Jacob? ¿En David? No, hermanos. En Jesús. Sí, hermano Byron. En Jesús. No, en Jesús. En Él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿De dónde procede el Señor? De ese linaje. Por eso el Señor le dice a Abraham, en tu descendencia, de tu descendencia levantaré a alguien, ¿verdad?, que bendecirá, por medio del cual será bendecidas todas las naciones. Abraham, Isaac y Jacob, Dios hizo un pacto con ellos, un santo pacto, y el Señor lo está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Nosotros fallamos, hermanos, pero el Señor no falla. ¿Sí? Si nosotros somos infieles, dice el apóstol Pablo a Timoteo, nuestro Dios no. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en esencia, Él es fiel. Es su naturaleza. Es su carácter. Así es Él. No puede negarse a sí mismo. Entonces, Zacarías describe el favor de Dios por su pueblo, pero lo segundo es que describe al precursor del Señor. Describe al precursor del Señor. ¿Cómo lo describe? En primer lugar, como profeta del Altísimo. Profeta del Altísimo. Ya hablé un poco sobre lo que es el profeta. Ahora, sería profeta del Señor. El verso 32 lo reafirma. El ángel le dijo a Zacarías que su hijo sería eso, sería profeta del Altísimo. Nuestro Señor en Mateo 11:9 afirma que Juan es un profeta de Dios, un profeta del Altísimo. Profeta del Altísimo. Y profetizar, como lo mencioné al inicio, hermanos, significa transmitir, entregar o proclamar un mensaje de Dios para el pueblo. Un mensaje de Dios para el pueblo. Vea San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versos 6 al 8. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. No dice en él, dice por él, ¿verdad? Por él. ¿Sí? A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, él no era la luz, dice Juan, hablando del Bautista. No era él la luz, sino que él vino para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál luz? El verso 9 dice, ella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Eso era Juan. Era alguien que venía de parte de Dios para transmitir, para entregar, para proclamar un mensaje de Dios a su pueblo. A su pueblo. En ese sentido es Juan, profeta del Altísimo. Cuando usted lee la historia de Juan, no ve el elemento predictivo en su ministerio. Excepto que él dijo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, ¿verdad? De quien no soy digno de encorvarme y desatar la correa de sus sandalias, dijo él. No soy digno. Él es más poderoso que yo. Yo les bautizo a ustedes con agua en preparación para él. Pero cuando él venga, ¿saben qué? Él les bautizará con el Espíritu Santo. Él es el mero poderoso, dijo Juan. Él es el poderoso. Entonces Juan es un profeta. Y hermanos, esta es la responsabilidad también que nosotros tenemos. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. El Señor nos ha llamado para que seamos sus profetas, ¿verdad? No para que andemos prediciendo cosas, ¿verdad? Por ahí, como algunos hacen, ¿verdad? El Señor me dijo que en el futuro va a ser. No, somos profetas, hermanos, en el sentido de que tenemos el mensaje, al igual que los profetas antiguos testamentarios, tenemos la palabra revelada, tenemos el mensaje. ¿Qué debemos hacer como profetas? Tomar esta palabra, tomar el mensaje, tomar el evangelio, entregarlo a la gente,
enseñar sobre la rectitud, entregar sobre la santidad, enseñar sobre la santidad. Esa es nuestra responsabilidad. No somos llamados, hermanos, a traer nada nuevo. Aquí todo lo que necesitamos saber está aquí revelado. Así que si alguien le dice, mira, el Señor me dijo para ti, usted dígale, mira, yo estoy hablando con el Señor esta mañana y a mí no me dijo nada. ¿Verdad? Si Él me hubiera querido decir algo, me lo hubiera dicho a mí. Somos profetas en ese sentido, hermanos. Tenemos la palabra y debemos transmitir esa palabra, entregar esa palabra, proclamar esa palabra a la gente de parte de Dios. Pero también Zacarías dice que su hijo será un heraldo del Señor y Salvador. Un heraldo, es decir, en los tiempos antiguos, un heraldo era un oficial que llevaba las órdenes de un monarca para el pueblo. Era el encargado de transmitir mensajes de importancia del rey para sus súbditos. Ese es un heraldo. Ya en 2 Corintios capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo lo dice de otra manera. Dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros a la gente, reconcíliense con Dios. Ese es nuestro papel, hermanos. Somos heraldos, somos embajadores, somos responsables de hablar las bondades de esta nueva vida, de esta salvación que el Señor nos ha dado. Eso es lo que Juan vino a hacer. Marcos capítulo 1, versos 7 y 8 y Mateo capítulo 3, versos 11 y 12 describen ese papel que Juan realizó. Marcos capítulo 1, versos 7 y 8 dice: y predicaba Juan diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ese era el mensaje de Juan: arrepiéntanse. No piensen decir dentro de vosotros, Mateo capítulo 3, 11 y 12. Muchos venían a su bautismo aparentando. Y Juan les dice, miren, no piensen dentro de ustedes, ¿verdad? A Abraham tenemos por padre. No necesitamos un Salvador. ¿Saben qué? Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo les digo, el hacha está puesta al pie de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, ¿saben qué? Es cortado, será cortado y va a ser echado en el fuego. Así que mejor arrepiéntanse de verdad. Y crean en aquel que él en San Juan capítulo 1 dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad, es mi responsabilidad, si realmente somos hijos de Dios. Pero Juan también sería el guía a la salvación en Cristo Jesús. Versos 77 al 79 de nuestro capítulo 1. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahí tenemos al profeta del Altísimo y al heraldo. Verso 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan sería eso, y nosotros somos eso, hermanos. Juan sería aquel que diría al pueblo cómo encontrar la salvación, a dónde tenían que ir para obtener la salvación, el perdón de sus pecados. Él debía mostrar al pueblo su condición perdida y dirigirlos hacia aquel que brinda salvación, aquel que nos libra de nuestros pecados, aquel que nos libra del poder de las tinieblas y nos trae a su reino de luz. Sería hacia aquel que encauza nuestros pies por un camino de paz. Esa era la tarea de Juan y esa es nuestra tarea. No somos, mis hermanos, no somos los chefs. Somos simplemente los meseros. Eso es lo que somos, hermanos. Solo somos encargados de entregar el alimento.
Eso es lo que Juan, dice Zacarías, venía a hacer. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Colosenses 1:13 nos habla de cómo nuestro Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Cómo es ese reino? Es el reino de luz, mis hermanos. Él es luz. San Juan capítulo 8, Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. Isaías capítulo 9, versos 1 y 2, habla de un pueblo que andaba en tierra de sombra y de muerte, en tinieblas, pero que de pronto un día vio una gran luz. Todo esto, dice Zacarías, todo esto por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Todo es por la entrañable misericordia de nuestro Dios, mis hermanos. La salvación, el regalo, el perdón de nuestros pecados, porque nuestro Dios es rico en gracia, es rico en misericordia, dice el apóstol Pablo a los Efesios, y es rico para proveer todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria, dice Filipenses 4:13. Nuestro Dios es rico. Por su entrañable misericordia, dice Juan, es que todo esto será posible para nosotros. El favor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Por último, Zacarías, mis hermanos, describe el progreso del niño, verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es decir, que Juan, como cualquier niño normal, se desarrollaba, se hacía más grande, aumentaba en tamaño, pero también cuando Zacarías dice o Lucas dice que se fortalecía en espíritu, está diciendo que se volvía cada vez más fuerte en su carácter. En el ejemplo de Juan podemos ver, mis hermanos, cuál debe ser el progreso que nosotros debemos experimentar en nuestra vida espiritual. Nuestro progreso, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en el capítulo 4, verso 16, nuestro progreso en la fe debe ser manifiesto a todos los que están a nuestro alrededor. Hermanos amados, es inconcebible. ¿Cuántos tenemos niños aquí? ¿Cuántos tenemos niños? Bueno, los míos ya están grandotes ya, ¿verdad? Pero niños chiquitos. Es inconcebible que cuando nuestros niños nacen, ¿verdad? Pase un mes, pasen 2 meses y sigan como del tamaño de que nacieron, ¿no es cierto? O sea, no es posible. Yo sé que usted, madre, ¿verdad? Que son las que pasan ahí más pendientes, ¿verdad? Que miran cada detalle, ¿verdad? Porque los padres pasamos trabajando, pasamos allá afuera, pasamos un montón de cosas. Pero usted dice, ustedes conocen a los hijos, ¿verdad? Entonces, pero imagínense que pasan 3 meses y usted dio a luz a su bebé y ese bebé no cambia. O sea, no aumenta de tamaño. Y entonces, ¿qué hace usted? Cuando regresa su esposa le dice, amor, ¿has notado? ¿Has visto que nuestra bebé no ha crecido? ¿No te parece lindo eso? ¿Verdad que sí? Oh sí, mi amor, dice el esposo, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Ojalá que sí se quede para siempre, ¿verdad? Sí, bonito, ¿ah? ¿Usted hace eso? No, hermana. Inmediatamente usted dice eso y da un grito. Le grita a su esposo, amor, vení. Y está casi llorando, está desesperada. Y el esposo se aflige y dice, amor, ¿qué pasó? Se cayó el niño, se rompió algo, ¿qué ocurrió? Está enfermo. Y usted le dice a su esposo, amor, nuestro niño tiene 3 meses. Sí, ¿qué pasó? Nuestro niño no ha crecido. Nuestro niño, mira, está igual. Y se alarma el esposo. Vámonos inmediatamente al pediatra. ¿Verdad? Eso es lo que hacen los padres. Ahora, hermanos, en la vida espiritual, ¿sabe qué? La vida natural es un paralelo de la vida espiritual. Eso es. ¿Recuerda lo que dice Juan capítulo 3? Que si no nacemos de nuevo no podemos entrar en el reino de Dios, ni ver el reino de Dios. Tenemos que nacer, así como nace un niño en lo natural. Ahora, hermanos, si en lo natural un niño nace y desde la primera semana, un poquito, y va a crecer cuando tiene 1 mes y 3 meses, bien grande. Si eso es así en lo natural, ¿será diferente en lo espiritual? No, hermano.
O sea, si usted y yo nacimos espiritualmente en el reino de Dios, debemos crecer. Es lo normal y lo natural, debemos crecer. ¿Ha experimentado crecimiento en su vida espiritual? Bueno, yo tengo 20 años de estar en el Señor, pero la verdad es que yo no he visto muchos cambios en mi vida, ¿verdad? Yo no he visto mucho crecimiento. Entonces, una recomendación es que revise su fe, ¿verdad? Revise a ver si creyó realmente en el Señor, si abrazó el Evangelio, si rindió su vida a Cristo, porque es posible que esté como aquellos de Mateo capítulo 7. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, Señor. Y el Señor los queda viendo y les dice, ¿saben qué? Yo no los conozco a ustedes, fíjense, no sé quiénes son ustedes. Hermanos, hay que tener cuidado. Si hemos nacido, debemos crecer. Y este progreso, este avance, debe ser manifiesto a los demás. También Lucas dice que Juan habitaba en lugares desiertos. En la Biblia los desiertos son un recurso usado por Dios para preparar, fortificar, desarrollar el carácter de sus hijos, mostrar su poder y profundizar en intimidad con ellos. Aunque a nosotros no nos gustan los desiertos. Ahora, hermanos, Juan entendía que la misión encomendada a él requería una adecuada preparación y con las comodidades mundanas él no iba a poder lograr eso. Es muy difícil lograr ese objetivo, cumplir la misión del Señor mientras estamos enredados en este mundo. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita en el ejército de Cristo se enreda en los negocios de este mundo porque quiere ser fiel, quiere honrar a aquel que lo tomó por soldado. Mis hermanos, esa es la misma mentalidad que debe haber en nosotros. Si vamos a servir al Señor como Él espera que le sirvamos, no podemos estar, hermanos, abrazando las cosas de este mundo y queriendo abrazar al Señor, queriendo servir a este mundo y queriendo servir al Señor. Nadie puede servir a dos señores, dijo el Señor en San Juan, en Mateo 6. Nadie puede servir a dos señores. No se puede. O servimos a Dios o servimos a este mundo. Debemos consagrarnos, hermanos. Finalizo con unas aplicaciones. Una persona controlada, según este texto, una persona controlada por el Espíritu Santo exaltará a Dios. Una persona controlada por el Espíritu Santo proclamará el favor de Dios. Una persona controlada por el Espíritu Santo proclamará la fidelidad de Dios. Una persona que quiere ser usada por Dios debe renunciar a este mundo, mis hermanos. Debemos enfocarnos en el Señor. Juan lo entendió y nosotros, como hijos de Dios, debemos entenderlo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a imitar a este profeta llamado Juan. Gracias, nuestro Dios, por su palabra. Gracias por este tiempo, Señor, en el que usted nos ha confrontado, nos ha retado, Señor. Hemos sido desafiados a revisar nuestra vida porque hemos recibido su favor, Señor, hemos sido objeto de su favor y de su fidelidad. Asimismo, se nos ha enseñado esta mañana que tenemos un papel de profetas, de transmitir, de llevar y de proclamar mensaje, su mensaje para el mundo, Señor, para el pueblo. Así que, Señor, ayúdenos a guardar en nuestro corazón esta palabra y ayúdenos también a vivir de acuerdo a esa palabra, a practicarla en nuestras vidas, esa palabra, con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Y si no hemos experimentado, Señor, esa presencia, entonces ayúdenos a revisar también nuestra relación con usted. Ayúdenos, Señor. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.